Muy buenos días, amada familia en la fe. Hoy es lunes, febrero 16, y nuestro devocional dice de esta manera. En Cristo tienes todo lo necesario para vivir en paz, con Dios y con la gente que Él ha puesto en tu vida. La gracia produce lo que tú y yo necesitamos desesperadamente y que, además, no tenemos el poder de producir por nosotros mismos, paz. Jesús es realmente el príncipe de paz. El pecado nos aleja de Dios y de los demás. El pecado nos hace enemigos de Dios y nos pone en conflicto constante con otras personas. El pecado nos excluye de las dos comunidades de amor en las que Dios nos ha destinado a vivir. Una comunión de amor y alabanza con Dios y una comunión de amor con los demás. El pecado no nos convierte en mejores luchadores y no en mejores compañeros. El pecado es antisocial. Es fundamentalmente destructivo en las relaciones que forman nuestras vidas. Necesitamos paz de forma urgente, pero a veces parece que no existe esa paz. Es por eso que la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento acerca del príncipe de paz era tan importante emocionalmente y alentadora. Isaías 9:6. Este mundo estaba gimiendo, cargado y destrozado por conflictos a nivel vertical y horizontal. El mundo y la gente que lo habitaban no podían resolver estos conflictos por sí solos. La paz parecía estar distante, como una ilusión, pero entonces llegaron las palabras de Isaías. Dios tenía una solución. No sería una negociación, no sería un llamado a la acción, no sería una estrategia, no. El regalo de Dios que obtendría la paz sería el regalo de su Hijo. Él traería la paz que deseábamos, pero que no habíamos podido conseguir. Él viviría la vida que no hemos podido vivir y así cumpliría lo que Dios requería. Él sufriría nuestro castigo, satisfaciendo la ira de Dios, sería levantado entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Él haría todo esto para que pudiéramos alcanzar aquello que nunca hemos podido lograr, ganar o merecer, la paz con Dios. La paz con Dios es el único camino que conduce hacia una paz duradera con los demás. Es únicamente cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón que puede tener verdadera paz con nosotros. Esta es la buena noticia del Evangelio. La paz vino, vivió, murió y resucitó. La paz reina a tu favor y habita en tu interior en la forma del Espíritu Santo. La paz te equipa con todo lo que necesitas, te redarguye, te perdona y te salva. La paz terminará su obra en ti y te dará la bienvenida en la gloria, donde vivirá contigo junto a la justicia por la eternidad. La paz no es un sueño inalcanzable, no, la paz es real. La paz es una persona, su nombre es Jesús. Para profundizar, Efesios 2, del 11 al 22. Bueno, mi querida familia, hoy el devocional nos presenta uno de los temas más oscuros, pero también más alentadores del Evangelio, nuestra condición y la gran necesidad que tenemos de estar en paz con Dios y tener la paz de Dios. El título del devocional tiene por nombre La paz que destruyó la enemistad. Y vamos a examinar lo que dice la palabra del Señor acerca de la verdadera paz. Y quiero que entiendas algo, mi querido hermano, desde el principio. La paz de la que habla la Biblia no tiene absolutamente nada que ver con lo que el mundo llama paz. El mundo define la paz como una ausencia de conflicto. Es una sensación de calma, tranquilidad y bienestar que sentimos cuando todo va como queremos. Pero esa paz, mis hermanos, es frágil y circunstancial. Se destruye instantáneamente con un diagnóstico médico, con una factura inesperada, con la infidelidad de un cónyuge. Esa paz, mis hermanos, se puede producir con una pastilla, con alcohol o incluso con autoengaño. Como dice la Escritura, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La verdadera paz, la paz de Dios, es un atributo de su carácter, mis hermanos. Dios es paz. Él nunca está estresado, nunca está ansioso, nunca duda, nunca teme. ¿Por qué? Porque Él controla absolutamente todo y opera todo perfectamente según su voluntad. Y no hay amenazas a su omnipotencia.
Y aquí está la pregunta que debemos responder hoy. ¿Cómo puede un pecador rebelde que está en guerra contra Dios experimentar esa paz? La respuesta no es en un tratado, en una técnica de relajación, ni mucho menos en un gobierno. La respuesta, mi querida familia, está en una persona, Cristo, príncipe de paz. El texto que vamos a examinar, mis queridos hermanos, hoy nos muestra que la paz no es un sentimiento que debemos producir, sino una persona que debemos recibir. Su nombre es Jesús. Tenemos el primer punto del devocional, el diagnóstico. Estamos muertos y alejados, como dice Efesios 2 del 1 al 3. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, para entender la paz, primero debemos entender la guerra. Permítanme ser un poco claro entonces frente a esto. No estás un poco desconectado de Dios. No, estás simplemente buscando camino tampoco. La Escritura dice que estabas muerto. No había nada bueno en nosotros. Es lo que llama la corrupción radical o la depravación total, una de las doctrinas de la gracia. Muertos, no enfermos. Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede responder. Un muerto no puede negociar. Un muerto no puede buscar a Dios. La gente piensa que es libre, pero en realidad está encerrada en la muerte espiritual. Totalmente insensible a las realidades de Dios. Y no es que necesitaras ayuda, no, es que necesitas resurrección. Y hay mucha gente que se equivoca cuando viene a Cristo, cree que necesita ayuda, mejorar algunas cosas en su vida. No, toda nuestra vida está en totalmente descomposición espiritual. Y nada de lo que tenemos le sirve a Dios. ¿Qué dice Romanos 3:10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego Efesios 4:17 al 18 nos dice, esto pues digo, y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y escuchen esto, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, estamos alejados, no extraviados. Estábamos alejados, no extraviados. El texto que tenemos como meditación dice que el pecado nos hace enemigos de Dios. Está enojado contigo y conmigo. La Biblia dice que éramos enemigos. La palabra griega en Romanos 5:10, ectros, significa hostil, odiado, enemistado. Éramos por naturaleza hijos de ira. No es que Dios estuviera un poco enojado con nosotros, no. La ira de Dios estaba sobre nosotros y estamos acumulando más ira para el día de la ira. Y era un problema delicado y bastante grave. Era insolucionable por parte del ser humano. No podíamos solucionar ese problema. Y no es que nosotros estuviéramos molestos con Dios, no. Es que Dios en su santidad está justamente lleno de ira con el pecado o quienes lo practican. Su ira en su oposición santa e inmutable al mal. El texto dice claramente que el pecado nos excluye de las dos comunidades de amor, como dice el devocional. La relación vertical con Dios está rota y como consecuencia la relación horizontal con los demás también. El pecado es antisocial, como dice el devocional, es destructivo, produce en nosotros habilidad para pelear, pero no para convivir, no para relacionarnos de la manera correcta. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 1:29 al 31? Estando atestados de toda injusticia, escuchen esto, eso éramos nosotros, estando atestados, llenos en gran manera de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso éramos nosotros. No tenemos nada. Es por eso que nuestras relaciones interpersonales, primero con Dios y luego con el prójimo y con nosotros mismos, era un desastre. Totalmente desastroso, era un caos. La solución, la gracia produce lo que la ley no podía. Aquí está el corazón del Evangelio. La profecía de Isaías 9:6. No era
Poesía bonita, mis hermanos. Era una promesa de la intervención divina, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, era un regalo, no una negociación. Dios no envió una estrategia, Él envió a un hijo. Y esto es crucial, mis hermanos. Si Dios hubiera enviado una estrategia, los más inteligentes se habrían salvado. Hubieran enviado un llamado a la acción, los más fuertes se habrían salvado. Pero envió a un niño, a un hijo. La paz es un regalo, no un logro. ¿Qué dice Hebreos 10, 5 al 10? Y esta es una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ese sacrificio fue eterno y es eterno. Por eso tu salvación es eterna, totalmente eficaz, totalmente completa. No tienes que hacer nada, ya Cristo todo lo hizo en la cruz, tetelestai, consumado es. Ahora solamente caminamos por fe en la fe del Señor Jesucristo. Y recordemos que la fe es un don de Dios, no es algo que nosotros obtengamos o merezcamos. Es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo se llama? Un intercambio sustituto. Y escucha esto con atención, mis hermanos, porque es la esencia del cristianismo. El devocional nos dice, Él vivirá la vida que no hemos podido vivir. Es una vida activa. La ley de Dios demandaba perfecta obediencia. Tú no la has dado. Yo no la he dado, pero Jesús la dio. Su justicia perfecta es el fundamento de nuestra paz. Él vivió la vida que nosotros teníamos que vivir delante del Padre. Él es nuestro sustituto, es un intercambio. Y no solamente nos revestimos de Cristo, Él nos reviste de Cristo. Es decir, que somos el cuerpo de Cristo. Y aquí dice Romanos 3, 22 al 26, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, la cruz de Cristo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es una muerte sustitutiva, mis hermanos. Él sufriría nuestro castigo, satisfaciendo la ira de Dios. La palabra teológica es propiciación. Es una palabra ofensiva para el mundo moderno porque sugiere de que Dios necesita ser aplacado. Eso significa eso. Necesita ser aplacado, necesita ser satisfecho. Pero es la verdad, la ira de Dios no fue ignorada, fue absorbida. Jesús bebió la copa de la ira divina hasta hacerse como uno de nosotros. Para que nosotros no bebiéramos la copa de la ira, bebimos la copa de su paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Ahora vemos la resurrección victoriosa. Sería levantado entre los muertos. La paz no es un cementerio, mis hermanos. Es una tumba vacía. Jesús venció el pecado y a la muerte para asegurar nuestra paz y es eterna. 1 Corintios 5, 21 al 22 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados, vida eterna. Cristo es nuestra vida eterna, Él nos dio vida eterna, Él nos dio su vida. Ahora miremos la definición bíblica de la paz. Dios es descrito como el Señor de la paz. En el texto griego aparece el artículo definido, es decir, que el Señor de la paz.
Esto significa que es la paz genuina, la paz divina, no la que el mundo ofrece. No es la paz que depende de que todo salga bien. Es la paz que proviene de saber que todo está entre tú y Dios, el Todopoderoso. Está bien. Hermanos, esa paz no se encuentra en la terapia, no se encuentra en la meditación trascendental, no se encuentra en la justificación por nuestras propias obras. No, se encuentra en la justificación por Cristo. Moríamos ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una paz forense, legal, objetiva. Es decir, que nos declara inocentes, no convictos. No, inocentes, como si nunca éramos pecado. El juez ha declarado justo al pecador. ¿Y quién es el juez? Dios mismo. El veredicto ha sido pronunciado. La guerra ha terminado. ¿Cuál es el resultado? De enemigos a pacificadores. Ahora, cuando esa paz gobierna tu corazón y el mío, algo tiene que cambiar en tus relaciones. El texto dice claramente, la paz con Dios es el único camino que conduce hacia una paz duradera con los demás. Lo dice el devocional. La paz que gobierna. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. En otra traducción dice que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Es decir, que esa paz tiene que ser como un juez, es como un árbitro. Cuando tu esposa, cuando tu esposo te ofende, cuando tus hijos te ofenden, cuando el vecino te ofende, ¿quién da el veredicto? ¿Tu orgullo, tu rencor o la paz de Cristo? Por eso toda nuestra relación interpersonal tiene que estar centradas en Cristo. Él es nuestro juez, Él es nuestro árbitro. El Señor nos llama a ser pacificadores, no pacificadores falsos. ¿Qué dice Mateo 5:9? Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Pero cuidado, mis hermanos, el pacificador bíblico no es el que evita el conflicto a cualquier precio, es decir, evitar la confrontación. Eso no es paz, eso es una tregua. Y una tregua solo pospone la guerra. El pacificador bíblico se mete en el conflicto, expone la verdad y busca una solución justa y santa que dé gloria a Dios. Eso somos nosotros. Eso es ser un pacificador. Hermanos, no puedes tener paz con alguien si hay pecado no confesado de por medio. No puedes tener paz en un matrimonio si estás ocultando la verdad. La paz bíblica nunca va de los problemas, los conquista. A veces la paz significa lucha, a veces significa dolor, pero al final produce ¿qué? Justicia. Miremos ahora la paz y la separación. Cuando vives en paz con Dios, por lo general eso significa que no tendrás paz, que no tendrás paz con el mundo. Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, he venido para traer paz y no espada. Hay una contradicción aquí, mis hermanos, parece que sí, pero no es así. Jesús no vino a traer paz a cualquier precio. Él sabía que tenía que haber conflicto antes de la paz. El Evangelio ofende, el Evangelio divide. Cuando predicas la verdad vas a crear división, pero cuando ese conflicto se resuelve por la fe en Cristo, entonces hay verdadera paz. Si encajas perfectamente en el mundo, si el mundo te aplaude, si nunca hay fricción, pregúntate si realmente estás viviendo la vida de Cristo. Algún día escuché un pastor que decía que si cuando vas de camino al cielo no te encuentras el diablo, preocúpate porque vas de la mano con él. Hermanos, las virtudes del carácter cristiano son intolerables para el mundo. El mundo no soporta a alguien que es pobre en espíritu, porque el mundo vive en orgullo. El mundo no soporta a alguien que se lamenta por su pecado, porque el mundo quiere autoengañarse. Y eso es una verdad que está allí, mis hermanos. El mundo no es tu amigo. Y yo no puedo ser amigo del mundo, es decir, como vive la gente en el mundo. Entonces, cuando vives como un hombre o una mujer del reino, vas a tener conflicto, hasta aún en tu propia casa. ¿Eres un pacificador o un alborotador? Quiero terminar con 3 preguntas, mis hermanos, para examinar nuestros corazones. ¿Tienes paz con Dios? Y no te pregunto si te sientes en paz. Te pregunto, ¿has sido justificado por la fe? ¿Has depositado tu confianza exclusivamente en la obra de Cristo? ¿Has dejado de pelear contra Dios? Si no, hoy es el día de poner tus armas y rendirte ante Cristo. Segundo, ¿eres un pacificador en tu iglesia y en tu hogar? ¿Eres de los que siembran discordia? ¿Eres de los que chismean? ¿Eres de los que dividen? El mundo está lleno de gente que divide. La iglesia necesita gente que una, que alimente la unidad. No a cualquier precio, sino sobre la base, la verdad. Tercero, ¿estás dispuesto a sufrir por la paz?
A veces hacer la paz cuesta, significa pedir perdón primero, significa callar un insulto, significa dar otro paso cuando todos los demás han dado pasos atrás. Pero la bendición es inmensa, serás llamado hijo de Dios. Mis hermanos, la paz no es un sueño inalcanzable, no es una ilusión. La paz es una persona, su nombre es Jesús. Y Él vino, vivió y murió y resucitó. Él reina a tu favor. Él habita en ti por el Espíritu Santo. Y un día terminará su obra en ti y te dará la bienvenida en la gloria, donde vivirás con Él y con todos los redimidos en perfecta paz por toda la eternidad. Mientras tanto, mis hermanos y hermanas, vivamos como embajadores de paz. Fuimos reconciliados para reconciliar a otros. Fuimos perdonados para perdonar. Fuiste amado para amar. Mi querida familia, este es el devocional del día de hoy. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.